Let's pray together. Oremos juntos. Our gracious Lord and Heavenly Father, Nuestro Dios de gracia y Padre celestial, nosotros levantamos nuestras voces delante de tu trono de gracia. Nuestro glorioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh Señor, nosotros venimos delante de tu gloriosa presencia, dentro de tu santa presencia, para reconocer, Señor, y presentar delante de ti nuestra gratitud. Cada día debemos hacerlo, pero hoy es una ocasión especial que celebramos cada año, en la cual te agradecemos aún más y te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por la vida, por la esperanza, por la salvación de nuestras almas, y te damos gracias por el cielo. Oh Señor, nosotros venimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el mediador, quien vino del cielo a la tierra para dar su vida por su pueblo. Señor, ¿qué podríamos ofrecer delante de ti sino la adoración y la gratitud por cada bendición? Oh, que mi alma bendiga al Señor y que no olvide ninguno de los beneficios suyos a través de la bendición del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por la limpieza y purificación que obras en nosotros y el perdón de nuestros pecados. Y te rogamos, Señor, que en esta ocasión especial tú nos visites una vez más y que podamos ver, Señor, cómo derramas bendiciones sobre cada uno de nosotros, no solo las personas que estamos aquí, sino en todo lugar. Y rogamos una visitación especial en este estudio bíblico, de modo que tú abras nuestro corazón, Señor, y sostengas y bendigas a tu siervo, quien traerá tu palabra, Señor, y nos des entendimiento espiritual en nuestras almas para avanzar espiritualmente, de manera que podamos servirte mejor y obtener una mayor certeza en nuestra labor delante del Señor Jesucristo. Oh Dios del cielo, te rogamos, Padre Santo, que seas propicio a nosotros, y te adoramos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a conocerte mejor y a recibir, Señor, un mayor entendimiento de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Nuestro primer himno será el himno 189. Himno 189. Agradecemos a nuestro Señor con nuestros corazones, manos y voces.
Our scripture reading is from 1 Samuel chapter 7. Nuestra lectura de la Escritura será tomada del primer libro de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 3. Primera de Samuel 7, 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo servid a él, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astaroth, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Quiera el Señor bendecir la lectura de su palabra y nos dé entendimiento a medida que estudiamos su palabra en esta noche. Nuestro segundo himno será el himno 65. Himno 65. Señor, la alabanza te aguarda en Sión.
give a warm welcome to this Bible study meeting. Damos una calurosa bienvenida a este estudio bíblico que es también nuestro servicio anual de acción de gracias. Adoramos al Señor por todas sus misericordias sobre nuestra congregación. Y en especial hoy damos gracias al Señor por el ministerio de nuestro pastor durante 50 años. Él será nuestro predicador en esta noche, nuestro pastor. En la entrada al santuario tenemos la carta del pastor disponible de acción de gracias para todos. El próximo servicio de enseñanza será el domingo a las 11 de la mañana y a las 6:30 de la tarde tendremos el servicio evangelístico. También está disponible la revista de la iglesia, La Espada y el Palustre, la cual está a la venta en oferta en 2 libras y la puede obtener en la parte de afuera del santuario. El viernes termina esa oferta de 2 libras, así que si quiere hágalo a la salida del servicio. También, si desea, puede ofrendar la ofrenda que recogemos al año, la ofrenda especial de acción de gracias. Lo puede hacer en los cubos que hay afuera a la salida, o si desea hacerlo también, puede hacerlo con tarjeta a la salida. Ahora vengamos delante del Señor en oración. Oremos juntos. Oh Dios de gracia, Dios de amor y Padre celestial, venimos delante de tu santa presencia, Señor, y venimos a adorarte, a quien es digno, a ti que eres digno de toda gloria y toda honra por nuestra salvación. Oh Señor, hemos sido testigos de tu misericordia en tiempos recientes y a lo largo de los siglos. Tú, Señor, que eres nuestro Dios y nos has dado el privilegio de llamarte Padre a través de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, quien compró para nosotros todas las misericordias que incluyen la salvación, el perdón de nuestros pecados y reconciliación contigo. Te adoramos por nuestro Salvador y nos maravillamos por él. Señor, te damos gracias cada día por nuestro Salvador, pero en esta especial ocasión, Señor, nosotros recordamos toda la obra que tú has hecho en este lugar a través de los años por nuestro Salvador, y hemos visto tu gracia y tu gloria, y te damos honra, Señor, y te agradecemos por aquellas bendiciones especiales que a través del ministerio y la obra en este lugar tú has efectuado. Gracias, Señor, por nuestro querido pastor, que ha estado obrando por tu misericordia entre nosotros por 50 años. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado a través de él un ministerio sano, claro, limpio. Y te damos gracias, Señor, que tú has obrado a través de él, y te pedimos que tú nos enseñes desde tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes de manera que podamos ser edificados en cada servicio. Te damos gracias, Señor, por la predicación del Evangelio. Sabemos que en muchos lugares, incluso iglesias sanas, la predicación del Evangelio ha sido puesta a un lado, Señor, pero te damos gracias que aquí semanalmente se nos proclaman las buenas noticias del Señor Jesucristo, y te pedimos que esto continúe, Señor, hasta que tú regreses. Oh Señor, te pedimos que bendigas el fruto de la predicación del Evangelio, y que tú continúes bendiciéndonos de modo que podamos ver las almas salvándose en este lugar. Señor, te damos gracias por la escuela dominical de carácter evangelístico y por la obra del estudio bíblico y la labor entre los jóvenes y adolescentes. Señor, gracias porque tú has bendecido a todos los obreros que a través de los años han traído el Evangelio a los jóvenes. Bendice este ministerio, Señor, y ayúdanos en este tiempo complejo y difícil en el que es complicado enseñarle a los jóvenes, pero te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que pronto podamos restaurar las lecciones en persona, Señor, que podamos volvernos a congregar en nuestros edificios. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en los días por venir, y te damos gracias, Señor, por el cuidado pastoral que tú nos has dado a lo largo de todos estos años, y por los consejos sanos que recibimos de nuestro pastor y de nuestro pastor asistente. Qué gran bendición es esta. Te damos gracias, Señor, por nuestra congregación y la unión que hay entre nosotros, y te bendecimos porque todo esto es a través de Cristo que podemos ser realmente hermanos y hermanas, y podemos relacionarnos como tales en este lugar. Te damos gracias, Señor, por la literatura que se ha podido producir en esta iglesia
bajo este ministerio, la cual ha sido de gran bendición para nosotros y también para muchos otros. Rogamos que tú sigas bendiciendo, Señor, los libros, los folletos y los tratados que se reparten, Señor, y bendice de manera especial el tratado que se ha sacado recientemente, Señor, que sacaremos otras 100,000 copias para que sean distribuidas, Señor. Y te pedimos, Dios del cielo, que tú seas bendiciendo la congregación de tu pueblo, Señor. Podríamos estar toda la noche enumerando tus bendiciones, pero te damos gracias, Señor, por cada bendición y misericordia que hemos recibido de tu buena mano. Señor, bendícenos y trae gozo a nuestros corazones, Señor, y obra en la vida de cada uno de nosotros. En estos días difíciles, Señor, te pedimos que nos laves y que nos limpies de cada pecado, Señor, y que la sangre de nuestro bendito Señor sea lavando y limpiando nuestros pecados, Señor. Y te pedimos que tú obres en nuestros corazones en esta noche. Y te pedimos todas estas bendiciones por nuestro querido Salvador y por su amor. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano, el señor Chris Lowe's, que se dirija a nosotros con unas palabras acerca del ministerio de esta iglesia durante los últimos 50 años. Bueno, el tiempo es muy limitado, tristemente, así que tendré que ser rápido, pero hay tanto por qué dar gracias al Señor. Primero que todo, quiero dar gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado a lo largo de estos 50 años. 50 años atrás, este santuario, este edificio era muy diferente. Era 2 veces el tamaño que tenemos ahora, 2 veces más largo, el doble de largo. Y había solo algunas sillas ocupadas por un pequeño remanente que se congregaba aquí, alrededor de unas 40 personas. Y la mayoría de ellos eran mayores, ancianos. Algunos de ellos, incluso había una anciana muy, muy querida que podía recordar al pastor Spurgeon. Ella tenía 8 años cuando el pastor Spurgeon falleció. Y el pastor podía en aquella época reunir a los pocos hombres que habían allí. La situación de la iglesia en aquel entonces estaba a punto de colapsar financieramente también. La calefacción en invierno para los domingos estaba totalmente fuera del alcance de los gastos de la iglesia y era muy difícil hacer mantenimiento. Y el pastor que era un gran trabajo pastoral el que se tenía que hacer y era, siendo realistas, era muy difícil incluso pagar al pastor. ¿Y qué podíamos hacer? Generalmente en aquellos días se estaba considerando que incluso no había futuro para las iglesias del centro de Londres. Pero esa congregación fiel, una cosa que ellos sí podían hacer era orar. Y cuando los diáconos del tabernáculo le preguntaron al doctor Peter Masters si consideraría ser pastor de esta iglesia, en esta situación tan deprimente de la iglesia, de este tabernáculo, él y su esposa llevaban 7 años trabajando como pioneros en una iglesia al norte de Londres. Habían empezado en su propia casa y rápidamente fue creciendo en números aquella congregación y ellos entonces construyeron su propio edificio y ya tenían una gran escuela dominical allí como pioneros. Y aquello fue una bendición en la vida de las personas que estaban allí y de cómo el Señor les llevó por esta ruta a esta querida gente, a este querido pueblo. Y hubo una donación para que la iglesia del tabernáculo pudiese mantenerse un poco más y se pudiese trabajar allí en aquel otro lugar. Así que él habló con algunos colegas en el ministerio y ellos le aconsejaban que pensara muy bien si quería venir a ser pastor del tabernáculo en la situación en la que estaba. No era algo prometedor, pero el Señor se movió y el pastor fue constreñido finalmente a aceptar el ministerio. Y
es interesante que un tiempo atrás yo había leído acerca del pastor Spurgeon y de cómo en su vida empezó a mirar hacia atrás y del caminar y el mover de Dios en Londres y de cómo se había convertido en una gran metrópoli y de cómo la obra del pastor Spurgeon había empezado a ser casi que olvidada. Y desde luego era algo que nos hacía pensar en el ministerio aquí, pero desde luego había un gran amor por el pueblo de Dios y era necesario hacer frente a este desafío. Bueno, pues la reunión de bienvenida a nuestro pastor fue en el año 70. Y mirando hacia atrás podemos ver ahora que el Señor se ha movido también en las vidas de otras personas y los ha movido a ayudar, a cargar, a llevar la carga también de manera especial. Gente joven empezó a venir a los servicios. Estudiantes, cuando sus cursos terminaban, ellos estaban preocupados y vinieron aquí y se quedaron en Londres para ayudar. E hicieron del Señor una prioridad en su vida y de su obra. Y el Señor entonces nos trajo y nos unió vidas. Y a pesar de los eventos que comenzaron a acontecer, el Señor bendijo y por 50 años la congregación comenzó a crecer y más personas vinieron bajo el cobijo de este maravilloso ministerio y muchas oportunidades fueron presentándose. Y todo esto fue hecho por el Señor, únicamente por Él. Y estoy seguro que todos podemos decir unidos como congregación que estamos maravillados y que esta es su iglesia, la iglesia del Señor. Cuando el pastor Masters llegó, la primera prioridad, si me permite la redundancia, fue el evangelismo, la evangelización clara del evangelio y una escuela de testificación personal. Y después, un poco después, vino la reunión de oración, una reunión separada del estudio bíblico, de oración. Y tenemos historias de remarcables respuestas de la oración. Y luego la escuela dominical fue reensamblada para alcanzar a los niños de este barrio. La señora Masters, convertida, quien vino al Señor cuando ella era muy joven, en una escuela dominical cerca de aquí, en los años 70, ella dio su vida y se dedicó al evangelismo a los niños. Y entonces comenzó la obra que nosotros hoy titulamos Lecciones para toda la vida. Y entonces fue de gran bendición para muchos niños y tomó muchos días prepararlo, pero damos gracias al Señor que fue de gran bendición para la escuela dominical. Ella quería, yo lo sé, quería ser misionera cuando se convirtió como una jovencita. Pero el Señor los trajo a Londres, a una cosmopolita como Londres, a una metrópoli enorme, donde hay un continuo movimiento de personas de cualquier país que te puedas imaginar. Y bueno, como pueden ver, detrás de mí, el texto de la conversión del pastor Spurgeon, como se conoce, es Isaías 45:22. Ha sido de gran bendición para muchas personas. Y luego entonces vino la revista La Espada y el Palustre, que se retomó. La fundó el pastor Spurgeon, se había dejado, pero el pastor Peter Master la retomó. Y entonces también se imprimieron folletos para el evangelismo. Y damos gracias al Señor por eso. Libros y folletos, muchos a lo largo de los años. El mensaje evangélico, que no era algo notable en las iglesias en Londres, pero que de nuevo resurgía en esta gran ciudad. Y damos gracias a Dios por eso. Nosotros pensábamos que había que hacer algo, y entonces se comenzó en los paraderos, en las estaciones de los buses y en las estaciones de los trenes, y mucha gente fue bendecida con este
ministerio. No solamente textos, sino además textos bíblicos, sino además desafíos evangélicos e invitando a la gente a venir a la iglesia. Y muchos hombres vinieron, jóvenes, a ayudar al pastor. Y una vez cada tanto venían y hacían labor, y cada vez más y más y más. Y muchos de ellos entonces llegaron a ser, y muchos de ellos llegaron a ser de gran bendición. Y desde luego había una gran necesidad que cayó sobre la iglesia, es decir, la necesidad que se presentaba de ayudar a todas estas personas que se iban congregando. Y algo muy hermoso también es cómo el Señor nos ha mantenido reverentes en medio de un mundo tan inmoral. Y el Señor nos ha bendecido enormemente. El remanente de la congregación que les hablé al principio, este pequeño remanente, pudieron estar, el Señor los mantuvo con nosotros por un tiempo. Y damos gracias a Dios por esto. Yo recuerdo a un anciano, a un miembro muy anciano, que me dijo lo siguiente. En este santuario, él se sentaba un poco por allí, y éramos mucho menos de los que vemos ahora, pero él vino y me dijo, esto es tal y como debe ser un servicio. Y esto entonces trajo certeza al corazón, porque él recordaba cómo una iglesia evangélica debería ser. Y damos gracias al Señor por esto. Y damos gracias al Señor por nuestro pastor, por su ministerio que nos ha estado alimentando, por el duro trabajo en enfermedad y en salud, por su cuidado y consejo y liderazgo entre nosotros. También agradecemos a la señora Masters, esposa de nuestro pastor, por su ayuda y por su trabajo abnegado en medio de cientos y cientos, quizás miles de niños que han venido a esta iglesia a lo largo de su ministerio, miles de niños. Y damos gracias por todo esto en esta noche. Al Señor. Él es maravilloso. Y todo lo que hemos descubierto en este lugar a lo largo de los años, con su obra, nosotros podemos agradecerle porque hemos trabajado de la mano del Señor. Y tenemos un presente para la señora Masters, y queremos dárselo más adelante. Rogamos que el Señor continúe con nosotros y continúe bendiciéndonos, y bendiga a nuestro pastor y a la señora Master, y que nos lideren hacia adelante en el futuro. Pero vinimos en este lugar, en esta ocasión, a dar gracias al Señor por sus grandes maravillas. Ahora vamos a cantar nuestro tercer himno. Nuestro tercer himno.
Voy ahora a la primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, el cual es el texto que tenemos en las tarjetitas, en las bancas. Primera de Samuel 7, 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y vamos a comentar un poco al respecto del texto y lo que nos enseña. Y primero les comento que hace unos 50 años, cuando llegamos aquí mi esposa y yo y se tuvo el culto inaugural aquí en la iglesia, pues había una densa neblina. Las famosas nieblas espesas de Londres habían terminado. Solamente se permitía utilizar cosas que no produjeran smog para poder calentar las casas. Y bueno, la verdad es que esa noche del culto inaugural se remontaba a esas nieblas espesas de Londres y era fenomenal la densidad de la neblina y transporte en todas partes tuvo que ser suspendido, etcétera. Así que era un comienzo bastante lúgubre, no aquí en la iglesia, pero afuera. Sin embargo, no fue de mayor relevancia porque la bendición del Señor ha estado con nosotros, así como el anciano Chris Loss lo acababa de comentar. Durante tantos años hubo esa bendición y la tenemos. Y entonces aquí en el texto se llamó la piedra erigida, se llamó Ebenezer, ese monumento. Y dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y lo primero que necesitamos notar aquí al respecto de este versículo es la piedra, el monumento per se. Algo era notable ahí, era notorio, algo fue puesto, grabado en la memoria de las personas. Se tenía que tener un recordatorio físico de la gran victoria que Dios les había dado, de la gran liberación de los filisteos. Y no solamente de esa ocasión, sino algo que lo relacionase con todas las provisiones de Dios que habían tenido anteriormente. Esa piedra de ayuda. Hasta aquí, hasta este punto, no solamente ahora, sino a través de la historia, hasta este momento, el Señor nos ha ayudado. Pero lo más importante al respecto de este texto es la palabra hebrea que se utiliza para decir ayuda. Hasta aquí nos ayudó Jehová. No se tiene aquí una palabra que fundamentalmente signifique ayuda, y los traductores en inglés y en español han traducido de forma perfecta porque no hay otra forma en la cual uno pueda manejar esta palabra original. Pero la palabra que se utiliza es rodeado en el original hebreo. Hasta aquí Jehová nos ha rodeado. Y la traducción natural es, pues justamente nos ha ayudado. Pero saber lo que significa el original también nos ayuda, porque da luz al respecto del tipo de ayuda que Dios da. Dios nos ha rodeado. Y uno puede pensar en la ocasión en la vida del profeta Elías, cuando su siervo se levantó temprano por la mañana y vio los caballos y los carruajes del enemigo que rodeaban el área donde ellos estaban, la ciudad y el lugar. Y entonces habían llegado a tomar a Elías. Y Elías tenía calma. Él sabía que el Señor estaba con ellos y oró a Dios pidiendo: oh, abre los ojos del joven. Y entonces Dios abrió sus ojos y él vio a su alrededor en un número muy superior al enemigo de los enemigos. Vio jinetes de a caballo, si tú quieres, las carretas de fuego de Dios que les rodeaban, que sobrepasaban al número de enemigos. Entonces, aquí tenemos la idea de algo que nos rodea, algo que está con nosotros. Entonces, primero que nada, tenemos una ayuda invencible de parte de Dios. Por completo está a nuestro alrededor esta ayuda. Y punto número 2, es una ayuda que nos protege. No hay
ningún lugar en donde el enemigo pudiera penetrar esa barrera porque estamos completamente rodeados. Y punto número 3, solamente se puede describir esto como una ayuda que nos consuela, una ayuda que nos conforta. Y en cierto sentido, la visión que tuvieron Elías y el joven, esa era una ayuda suprema. Era mucho mayor de lo que podrían haber necesitado. Y esa era la idea justamente aquí. Dios estaba mostrando su amor y les consolaba, les calmaba, les confortaba. Y entonces ese es el carácter, esa es la característica de esta ayuda. Y punto número 4, es una ayuda ordenada. Tenían tropas celestiales y David tuvo una experiencia similar cuando estaban por ahí, cuando se mencionan esos dos campamentos y se tienen esas tropas celestiales. Entonces tenemos una ayuda ordenada y eso es así, cuando Dios nos ayuda, es algo perfectamente organizado, ordenado, no es solamente una cosa que suceda, sino es algo complejo que sucede. Y las cosas caen cada una en su propio lugar y uno se maravilla que una cosa siga a la otra de forma perfecta, con un perfecto orden, con perfecta organización. Entonces hay mucho que implica la palabra original. Entonces la frase la tenemos: hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos rodeó Jehová, nos ayudó. Es un pasaje muy especial. Y la razón verdaderamente por la cual quiero hablar al respecto de esto muy brevemente es la siguiente. Quiero comentarles varias cosas. Hace años, hace unos 57 años ya, cuando mi esposa y yo comenzamos a ser pioneros en Bournemouth, y no sé bien cómo explicarlo, pero esto es lo que nosotros estábamos entrenados a pensar. No es que algún individuo o colegio nos hubiese entrenado a pensar así, pero los jóvenes cristianos en general eran entrenados a pensar al respecto de la ayuda invencible de Dios en la obra del Señor y en todo lo que podría hacerse y lograrse por Dios. Éramos entrenados al escuchar narrativas de muchas personas y a leer narrativas y también a leer la historia de la iglesia y en la palabra de Dios. Y también, por ejemplo, con el gran movimiento misionero de cómo Dios había bendecido y abierto el camino y provisto, y había hecho cosas maravillosas y notables, y había librado a personas a pesar de grandísimas dificultades e impedimentos. Y esto se le mete uno en el sistema. Y entonces uno va a un pueblo y tal vez es un lugar lúgubre si tú quieres y la recepción inicial puede ser terrible. Y pueden haber diferentes obstrucciones y uno se pregunta cómo uno va a lograr nada ahí. Pero es que se tenía esa dieta, si tú quieres, que nos alimentaba y nos entrenaba a esperar cosas notables y a orar pidiéndole estas cosas a Dios. Si uno no es digno de eso, uno no es una persona de acero y uno no tiene una fe magnífica y uno falla y uno toma golpes de forma pobre, etcétera, pero sin embargo, todavía eso está intrínseco en ti, el que Dios hace cosas maravillosas y entonces uno avanza con eso en mente. Y claro, tenemos en nuestra historia de la iglesia tal vez el ejemplo de alguien como Guillermo Carey, William Carey, y ustedes tal vez saben al respecto. Él creció en una pequeña villa no muy conocida que se llamaba Northampton Village. La villa de Northampton tenía un contexto de gran pobreza. Él era un aprendiz de zapatero, no había tenido una gran educación y él estaba allí, un joven sin ser salvo, aprendiendo a hacer zapatos, experimentaba gran pobreza. Y hoy en día no tenemos la pobreza que se tenía en aquellas villas en aquel entonces. Y entonces Dios le salvó, Dios le trajo así, y a pesar de su falta de educación seria, él comenzó a tener un gran peso de servir al Señor. Y él se enseñó a sí mismo el griego del Nuevo Testamento y después se enseñó a sí mismo hebreo y latín. Y conforme pasó el tiempo, se convirtió en un predicador laico, incluso a pesar de su pobreza. Él estaba ahí entre los bautistas particulares de aquel entonces, en aquellas iglesias de las villas, y después se le nombró como pastor con un salario muy modesto. Todavía era pobre, todavía tenía que hacer zapatos. Y él tenía una gran carga por los paganos en el extranjero.
en esas tierras extranjeras donde el Evangelio no era predicado y las iglesias británicas estaban experimentando un periodo en aquel entonces, al final del siglo XVIII, en el que no tenían ningún corazón para esas naciones donde el Evangelio no era predicado. Y él como joven predicador escribió su escrito famoso donde exponía todas sus razones bíblicas por las cuales teníamos que tener esfuerzos para alcanzar a los extranjeros, a los paganos en el extranjero. Y a su debido tiempo tuvo cierta oportunidad y fue rechazado por muchos ministros a su alrededor porque le decían que se callase y que dejase la tontería, que eran ideas fanáticas y nada más. Pero en cuanto tuvo la oportunidad, predicó para los bautistas en toda su área en Nottingham, ahí un sermón anual para los ministros reunidos, y él predicó lo que llegó a ser conocido como el Sermón Inmortal, en donde presentaba su caso y su versículo base o su porción base era Isaías 54, y eso fue de gran impacto para muchos. Y en 1792, por fin, persuadió a suficientes personas para crear una sociedad misionera, y él fue el primer misionero, y él fue a la India, con el doctor John Thomas, un antiguo cirujano que no era muy confiable y le abandonó, dejó la misión muy rápido, y Carey quedó solo en la India, intentando ganarse la vida, aprendiendo bengali, y tradujo la Biblia a ese lenguaje, a ese idioma. Y él avanzó y Dios le bendujo. Y después de 7 años fue invitado a Serampore, cerca de Calcuta. Y bueno, no puedo dar todos los detalles ahora, pero fue maravillosa la forma en que transfirió su trabajo ahí, su obra allí, y le acompañó William Waugh, que pertenecía a esta iglesia, y también Joshua Marsham, que fueron hacia allá desde Inglaterra, y conforme avanzaban los eventos fue maravilloso que él se hubiese establecido con su misión en Serampore, bajo la sabiduría de Dios, porque esa era la única parte de la India que no era británica. Había un pequeño territorio que era danés. Y cuando los británicos, las autoridades coloniales se pusieron en contra de él y vetaron su trabajo y sus traducciones y su empresa, perdón, sus impresiones y su evangelismo, no podían tocarle porque él estaba en el área que no era británica. Y entonces él pudo seguir y pudo expandirse, y entonces uno ve esas grandes señales de la mano soberana de Dios en su vida, evento tras evento. Y entonces él decía siempre, hasta aquí Dios nos ayudó, Jehová nos ayudó. Y no veíamos la importancia nosotros de cómo Dios nos había guiado hasta después de un tiempo. Y entonces ellos empezaron a ahorrar, William Carey y sus ayudantes, y confiaron en los bancos. El banco que utilizaban, el banco británico, cayó en bancarrota y lo perdieron todo. Y a veces la mano de Dios sobre ellos parecía que estaba en reversa, por así decirlo, pero Dios les estaba llevando a confiar en Él, porque de diferentes maneras Él compensaba las pérdidas y restablecía la obra. Y después de 41 años, allí en la India, Carey y sus colegas para aquel entonces, y ya la misión había crecido bastante, lograron traducir a todos los lenguajes indios, ingleses y la lengua vernácula las cosas, y establecieron iglesias por todas partes, una gran obra. Y no solamente eso, sino que ellos dieron lugar al gran entusiasmo que hubo respecto al movimiento misionero moderno. Y otros grupos les imitaron para poder tener misiones cristianas para todo el mundo. Y este era un hombre que no tenía educación formal, no tenía oportunidades, podríamos decirlo, y él solía decir de sí mismo, yo puedo perseverar. Y él perseveraba en las cosas gradualmente. Él no era un gran intelectual de aquel entonces. Así, él ha sido llamado, y es cierto, él era un perseverador, alguien que perseveraba. Pero es que la mano de Dios estaba con él. Y nosotros, hablando ya de nosotros, éramos cristianos que creíamos que crecíamos con este pensamiento, con esta ideología. Y entonces mirábamos a Dios. Y yo me acuerdo también
haber escuchado tal vez. En 1958 escuché al respecto, o más bien escuché a una dama notable, Hilda Steele. Ella hablaba aquí en Londres y ella, con la doctora Lily O'Hanlon, habían fundado un hospital en Nepal. Era muy difícil para ellas entrar a Nepal porque era un lugar cerrado y esperaron en la frontera atendiendo a los enfermos durante años, antes de que hubiese una oportunidad de entrar. Y prácticamente no tenían dinero cuando llegó la oportunidad de entrar y tuvieron que caminar 9 millas hasta llegar a Pokhara, donde el pastor Samuel Ray, que apoya el tabernáculo el día de hoy, está su obra. Y entonces ahí Hilda Steele y Lily O'Hanlon fundaron su hospital reluciente, pero había muchísimos problemas e impedimentos. Y también entonces vemos las cosas notables donde obró el Señor y les libró de grandes cosas. Y ellas empezaron este hospital reluciente. Y se llamaba así en primer lugar porque no sabían dónde iban a atender a los leprosos y a los pacientes. Y alguien les dijo, donde los británicos durante la guerra, antes de que abandonaran todo eso, donde los británicos habían enterrado edificios de metal corrugado galvanizado y los excavaron. Y esas fueron las primeras salas médicas, los primeros pabellones que se llegaron a conocer como el Hospital Reluciente. Hoy brilla por una razón diferente, las cosas han cambiado, pero hay una cadena de hospitales en esa obra misionera. Y estas personas no eran personas súper notables. El mundo intentará pintarles así, decir, al narrar sus historias, la tenacidad de esa persona y su valor y su capacidad. Y el ser humano, el mundo siempre mira al instrumento que Dios utiliza y los transforma en héroes. Pero ellos no son héroes. Más bien es Dios el que hace las cosas y ellos siempre dirían, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y yo me acuerdo que escuché a alguien que no era muy impactante al hablar, por ejemplo, Gladys Aylward, en la década de 1950. En aquel entonces se hablaba mucho de ella entre los cristianos y se le celebraba, a pesar de que hoy en día no se escucha mucho de ella. Pero bueno, esta mujer Gladys Aylward tal vez nació en 1902, por ahí, en Edmonton, al norte de Londres. Su padre era cartero y dejó la escuela a los 14 años. Así se podía hacer en aquel entonces porque no le iba bien en la escuela. Parece que no, pues, simplemente no le venía bien ir a la escuela. Su familia eran bautistas, sus padres eran fervientes creyentes, pero ella no estaba interesada en ello en absoluto y era una rebelde. Y una y otra vez las personas intentaban persuadirla de que viniera a Cristo. Y su respuesta usual era, yo no quiero tener nada que ver con eso. Pero cuando tuvo 18, el Señor obró en su corazón. Y entonces fue salva. Y muy poco tiempo después de su conversión, tuvo gran peso de que ella debía hacer algo por Dios. Y tenía que tener un compromiso para con Dios. Y entonces ella se hizo a la idea de ir a China con la China Inland Mission, que se llamaba en aquel entonces. Bueno, ella no podía participar en un curso, no podía, sino que estuvo trabajando en una tienda, después era empleada doméstica en un hotel en el centro de Londres y eso es lo que ella hacía. Y antes de que fuera salva a ella le encantaba eso porque podía ir a todos los shows y los teatros y todo eso. Y eso lo dejó de lado al ser salva. Y entonces pasaba el tiempo y al final entonces cumplió 28 años. Y entonces se registró a un curso con la China Inland Mission y después de unos meses la dieron de baja. Tú no eres buena para esto. Era una mujer muy bajita. Y no sé cuán bajita era, no sé qué estatura tenía, pero más o menos medía 1,50 m de estatura. Más o menos por ahí se piensa que era su estatura. Yo no sé exactamente, pero bueno, era bajita. Era una persona, no era llamativa en ninguna forma. Y bueno, la reprobaron. Y entonces cuando estuvo en ese curso, le dijeron, punto número uno, eres demasiado vieja para poder aprender chino de forma eficaz y no pensamos de verdad que tú en absoluto puedas ser lo suficientemente fuerte para este rol de misionera.
pero no se dio por vencida y entonces se unió en una misión cristiana trabajando con prostitutas en Bristol y después en Swansea. Durante varios años lo hizo así. Y ella esperaba que Dios la guiase a la obra misionera. Esa era su gran ideal. Y bueno, al final, una dama que había sido una misionera independiente en China, una mujer inglesa que ya tenía más de 70 años, ella volvió a casa a Inglaterra y cuando estuvo aquí en casa en Inglaterra, ella no podía soportarlo, quería volver a su misión en China, pero se dio cuenta que necesitaba alguien que le ayudase y entonces comenzó a buscar una joven mujer que pudiera ayudarle y tal vez se quedara a cargo de su obra. Y entonces empezaron a escribirse y se conocieron y entonces le dijo, sí, yo te llevo. Si es que tú puedes pagar tu boleto, puedes venir. Y entonces ella empezó a ahorrar para poder llegar a China. Ella entonces tomó un trabajo en una casa adinerada en Londres como empleada doméstica para poder ganar un poco de dinero. Bueno, y un día estaba sentada en su cama, en su cuarto, dándose cuenta que poco dinero tenía y su corazón se entristeció. Y ella pensó que jamás lo lograría. Pero entonces alguien tocó a la puerta y la otra sirvienta le dijo, la dama te llama. Y entonces le habló y le dijo, oye, pero tú estás viajando bastante desde Bristol. Yo debería pagar tus boletos de venida. Y entonces se le dio unos cuantos chelines para pagar su transporte. Y bueno, el que escribió esta biografía lo pone hermosísimo. Llevó ese dinero arriba a su cuarto y miró estas cuantas monedas y escribe el que estaba escribiendo su biografía. Ella ya en su mente ya estaba a la mitad del camino a China y muy poco tiempo después de que se había deprimido pensando que no iba a poder lograr llegar a China, llegó esta respuesta a su oración y entonces en un momento dado juntó la cantidad suficiente de dinero para ir a China. Ella no podía pagar por un boleto en barco, que era lo obvio, entonces atravesó Alemania, Polonia y por todas partes llegó hasta Rusia y después se subió al tren transiberiano, de ahí otro tren y se tardó varias semanas para poder llegar a China, pero lo que no había tomado en cuenta ella es que Rusia y China estaban en guerra y cuando ella llegó a la frontera pues no había ninguna forma de atravesar la frontera. Y entonces Dios le dio a una persona que hablaba inglés que parecía entender las cosas y dijo, bueno, que a ver, déjame ver tu pasaporte. No puedes entrar con eso, no te van a dejar. Pero yo sé cómo tú puedes entrar. Y entonces la metió a China. Y después de arduamente preguntar por todas partes y viajar, encontró por fin a la dama inglesa. Y ella, Gladys, ya no tenía dinero prácticamente, pero ya encontró a la mujer inglesa misionera que estaba viviendo en una vieja posada para arrieros chinos, en un pueblo que era parte o que estaba más bien en una ruta comercial. ¿Y cómo entonces Gladys aprendería chino? ¿Cómo le haría? Bueno, pues esta mujer anciana le dijo, tú tráeme a las mulas porque no quieren venir a este lugar, porque somos inglesas. Pero si tú puedes hacer que vengan las mulas, entonces voy a decirle a los arrieros el Evangelio y, y les voy a contar diferentes cosas. Y esa era la cultura. Y entonces ella trajo a los arrieros chinos con sus mulas, se les alimentaba y se les entretenía, se les decían historias. Y entonces las misioneras pensaban que podían hablarles de las cosas de Dios y compartirles la palabra de Dios. Y esta joven, perdón, esta pequeña dama, pues su trabajo era agarrar a las mulas a través de sus bridas o amarras y traerlas allí a la posada. Y así es como ella aprendió chino, escuchando a su mentora, hablándoles en chino esas historias bíblicas y en un momento dado llegó a hablar chino de forma fluida. Y después la mentora murió y ella tomó su lugar, pero ya no podía pagar. Todo estaba en contra de ellas, pero oró. En contra de ella, perdón, y oró pidiendo la ayuda de Dios. Y de forma maravillosa, el regente, si tú quieres, local, la conoció y la nombró como inspectora de pies. El gobierno chino había dicho, ya no se van a atar los pies a las jóvenes mujeres. Querían entonces a alguien con
pies normales que fuese mujer que fuera a todas las casas de la zona persuadiendo a las personas que dejasen de lado eso. Y Gladys Aylward le dijo al gobernante local, bueno, yo voy a hacerlo, si yo puedo hablarles de Cristo a las personas en cada casa. Y él dijo, sí, sí, hombre, apúrate, apúrate, corre, haz lo que te dije que hagas. Y entonces fue. Y entonces ella fue visitora de casas, una inspectora con un pequeño salario. Eso no duró por mucho tiempo, porque un día ella vio una mujer en andrajos que estaba vendiendo a una niña chinita. Y la pequeña estaba en tan mal estado que entonces la compró Gladys por muy poco dinero. Un equivalente chino de prácticamente nada. Y pues le puso su nombre de acuerdo a ello. Y esa fue su primera huérfana que cuidó. Y adoptó muchos otros niños huérfanos. Y después, porque surgió la Segunda Guerra Chino-Japonesa, Sino-Japonesa, muchas personas morían y entonces había muchos huérfanos y entonces ella comenzó un orfanato y muy pronto estaba a cargo de un orfanato para 200 niños. Y la guerra se acercaba cada vez más a ella o a ellos y los japoneses llegaron a la zona, las personas estaban muriendo y entonces enviaron a 100 niños a través del río Amarillo donde ella estaba y a la China nacionalista. Los enviaron para allá donde estarían a salvo, donde la guerra no tenía lugar. Pero entonces se quedó ella con 100 niños más para transportar. Y los japoneses entraron al pueblo y ella misma recibió un balazo a través del omóplato, por ahí, y estaba muy lastimada y tenía heridas infectadas, etcétera. Y ella aún así tenía que sacar a esos niños de ahí, porque era la única forma de salvarles la vida. Tenían que avanzar más o menos 30 días a través de 2 cadenas montañosas y a través del río Amarillo para poder llegar a la China nacionalista. ¿Y cómo le iban a hacer? Había niños tan pequeños que tenían 4 años y los mayores tenían 16. Y ella no se sentía bien y estaba lastimada, herida, acuérdense, y también tenía 2 o 3 ayudantes. Pero oró a Dios y lograron llegar hasta allá. Y entonces se dispusieron a avanzar a través de esa jornada tan larga y los japoneses venían detrás de ellos y los estaban cazando. Y a los pequeñitos se les tenía que cargar la mayor parte del camino. Los niños más grandes los cargaban. Y entonces siguieron la ruta de las mulas a través de las montañas para poder llegar al río Amarillo donde estaban los ferries y esa era la frontera para lo que en aquel entonces era China libre o China nacionalista. Y cuando llegaron ahí, ese pequeño pueblo, al lado del río estaba desértico. Todo mundo se había ido. Los barquitos que tenían habían sido destruidos, ya no había nada ahí. Y los disparos de los japoneses no estaban muy lejos de ellos. Y Gladys Aylward cuenta la historia de cómo ellos estaban ahí durante 3 días en la ribera del río, preguntándose qué es lo que iban a hacer allá a las orillas del río y cómo serían librados de esa situación. Y entonces una pequeña niña vino a ella, escúchenlo bien. Y frecuentemente los pequeñitos nos sorprenden. Y le dijo, señorita, Moisés llevó a los hijos de Israel a través del Mar Rojo. ¿Verdaderamente eso pasó? Sí, dijo ella, claro que verdaderamente pasó. Y el Mar Rojo se partió en dos delante de ellos. Y entonces la pequeñita dijo, bueno, pues ¿por qué no simplemente avanzamos hacia el río? Y ella dijo, Gladys dijo, ¿por qué? Porque yo no soy Moisés. Y la pequeñita la miró, sorprendida, y dijo, sí, ya lo sé, señorita, que usted no es Moisés, pero Dios es todavía Dios, ¿cierto? Y entonces, ante ello, Gladys se puso de rodillas
y comenzó a orar verdaderamente con el corazón pidiendo la ayuda de Dios y por su poder que les ayudase a cruzar el río amarillo. Y acababa de terminar de orar y pasó muy poco tiempo cuando vieron un pequeño batallón de tropas chinas que venían por la orilla del río, unos cuantos soldados con sus rifles y todo eso, y un oficial en un caballo, y él estaba muy molesto de verles ahí. ¿De dónde sois? ¿A dónde van? Fuera. Vuelvan de donde son. No pueden estar aquí. Fuera de aquí. Y entonces le explicó, solamente somos niños. Somos inofensivos. Pero necesitamos pasar y llegar a la China libre. Entonces él tomó su antorcha e hizo una señal al otro lado del río y después de un poco de tiempo, unos pequeños barquitos que estaban escondidos en la otra ribera, porque ese río medía 1 milla de ancho, como 1,5 kilómetros. Corría a gran velocidad ese río. Y esos pequeños barquitos vinieron y como un ferry llevaron a los niños poco a poco al otro lado del río. Y tuvieron que avanzar otros 3 días a través de otras montañas pequeñas y entonces un pequeño viaje en tren y por fin llegaron al pueblo, donde había un orfanato y una misión. Y los niños entraron al orfanato cantando un himno. Habían estado cantando himnos la mayor parte del camino. Y saben ustedes, se hizo una película de Hollywood al respecto de todo esto. Se llamaba, justamente, tenía un nombre, esa película. Y una mujer alta y glamorosa hizo el papel principal. Y Hollywood cambió muchas cosas de la película. Ellos produjeron su película y tomaron la idea de que la historia de Gladys y sus liberaciones que Dios obró no eran creíbles. Sin embargo, esas cosas sí sucedieron. Ellos pensaban que tenían que entretener a las personas con cosas que fueran pues más o menos creíbles. La historia era demasiado increíble para ellos y entonces mucho fue diluido y cambiado. Y una de las cosas que Hollywood no podía resistir era los himnos y los coros bíblicos. Entonces cambiaron todo eso y lo transformaron en canciones para niños de guardería. ¿Pueden creerlo? Pues Gladys Aylward llegó a ese pueblo con los niños y se desmayó al fin, porque sufría de tifoidea, tenía heridas infectadas y verdaderamente estuvo inconsciente durante un mes más o menos. Fue llevada con una mula y una carreta a una clínica cercana. No sabían inicialmente quién era ella. Y después de un mes alguien les dijo, ¿sabes? Tú tienes a la mujer que del otro lado del río la llamaban la mujer virtuosa. Tenemos aquí a Gladys Aylward, porque ya para entonces su nombre era bien conocido. Y ella había servido en obras para niños hasta que en 1949 volvió a Inglaterra para poder cuidar a su madre que moría y hablaba en muchas partes hablando de su historia y la BBC produjo un documental de Alan Borges, un documental de radio respecto de su vida y eso es lo que la llevó a la atención pública. Y él también escribió un libro al respecto de ella que se llamaba The Small Woman, la pequeña mujer, lo cual fue lo que en última instancia fue transformado en una película. Pero ella volvió, tuvo que llegar a Taiwán y ahí murió el mismo año en que mi esposa y yo, en 1970, llegamos aquí al Tabernáculo Metropolitano de Londres. Ella murió en una epidemia de influenza allí en Taiwán. Pero ¿te das cuenta tú? Las historias de estas personas, quienes no eran héroes, quienes no eran personas súper impactantes, personas maravilla, superiores, pero sin embargo probaron la fidelidad del Señor. Y el Señor estaba con ellos. Y ellos tenían siempre su lema. En repetidas ocasiones lo decían en sus vidas, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y bueno, nuestro tiempo es muy corto. Y yo tengo que avanzar a la conclusión. Queridos amigos, cuando fuimos a Bournemouth hace 57 años y comenzamos ahí una iglesia, nosotros tuvimos también experiencias similares maravillosas.
una vez que se hizo una pequeña congregación y una escuela dominical grande y las cosas estaban avanzando bien, pues necesitábamos un terreno, necesitábamos una iglesia, un edificio, una construcción, pero no había nada. Todo el pueblo ya estaba designado para construcción. Y había ciertas áreas en el pueblo que eran privadas y todo ya estaba designado para cierto uso. Y algo de ello era la propiedad del ayuntamiento de Hertfordshire. Y algunas partes de eso pertenecía al ayuntamiento antiguo de Londres. Entonces vine yo al centro de Londres a ver al topógrafo del distrito. Era una mujer muy alta, muy poderosa, por así decirlo, y había arquitectos y topógrafos en ese departamento, y ese es el lugar donde ahorita el Hotel Park Plaza está, en una rotonda, en una glorieta ahí en Waterloo. Ese era el edificio que ellos tenían, y yo estaba con esta dama, y me estaba explicando que no había ni siquiera una pulgada cuadrada para que nadie construyese una iglesia ni nada así, y ahí se acababa el asunto. Todo estaba ya designado, planeado, asignado, no. Entonces era una situación difícil. Y nosotros no éramos héroes de la fe, héroes de fe, no. Y sin embargo, testificamos una cosa maravillosa. Porque en la oficina de esta dama, yo estaba muy sorprendido. Vi el mapa que me estaba mostrando y mostraba una gran área en una zona al norte del pueblo que estaba marcado como bosque. Bueno, yo había visitado esa área y yo no recordaba haber visto ningún bosque. No podía yo resolver ese rompecabezas. Dije, ¿qué pasa? Y pues hice una nota mental. Y había una hectárea cuadrada allí. Y decían ellos que eran bosques históricos. Yo decía, ¿dónde? Y bueno, de vuelta a casa me fui a fijar y eso no era un bosque histórico, sino que era maleza. Lo habían malinterpretado con un reconocimiento aéreo. Habían hecho un análisis aéreo, lo habían malinterpretado, lo habían pasado así al plano del área. Y entonces fui de vuelta a ver a la dama y le dije, allí no hay ningún bosque, es solamente maleza, es solamente un terreno con maleza. Y ella no me creyó, desde luego. Y entonces ella envió un topógrafo para allá y he aquí tenía razón. Dijo, la mujer es solamente maleza. Y le dije, pues entonces para nosotros. ¿Y ella qué? Y sin embargo, lo obtuvimos. Dios sobró de una manera maravillosa y Dios nos lo dio con una renta muy baja. Y después la iglesia pudo comprar el terreno. Y entonces pudimos construir el edificio de la iglesia. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y hemos tenido experiencias así también y muchas más experiencias dramáticas inmensas al venir aquí al tabernáculo. Y al principio venir fue muy doloroso para nosotros. Pero al venir aquí, el Señor mostró su mano y nos mostró cosas maravillosas. Envió personas con nosotros capaces de hacer esto y aquello. Y una y otra vez vimos su mano, y se los vuelvo a repetir, nunca hemos sido superiores para nada en absoluto. Pero bueno, recuerdo por ejemplo ese himno. A salvo en casa en el puerto ya. Ya no se canta hoy en día un himno antiguo, es un himno griego del siglo XVIII que fue traducido por un experto en letras clásicas hace mucho tiempo, pero tiene esta estrofa, a donde se le representa al cristiano como un atleta. El el premio seguro. El atleta casi ha caído. Todo lo que podía resistir y no siempre le fue muy bien. Pero él puede sonreír porque los problemas ya se fueron. Y entonces se pone en su cabeza una corona de victoria. Y así siempre pasa con los cristianos. Algunas veces no nos, no nos comportamos bien porque no sabemos cómo van a terminar las cosas. No exhibimos toda la fe y la calma que deberíamos tener.
Sin embargo, el Señor obra. Y miramos hacia atrás y decimos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, si tú has estado en el tabernáculo desde hace mucho tiempo, ¿te acuerdas de 1993? Cuando se nos quitó todo espacio para poner los coches para estacionamiento y se iba a hacer un desarrollo en el área que se iba a tragar todo en el área, todo. Y sin embargo, el Señor tuvo soberanía en todo. Y el secretario de Estado de aquel entonces llamó, bueno, se puso él para analizar todo el desarrollo e envió un inspector para que le dijera, esto tiene que avanzar sí o no. Y el inspector dijo sí, y nuestros corazones se entristecieron profundamente, pero el secretario de Estado, por una cosa que no podemos explicar, bueno, claro, fue la soberanía de Dios, claro que sí. Y el secretario de Estado dijo no. Y entonces así fue que la universidad de aquel lado tenía que negociar con el Tabernáculo Metropolitano de Londres y tenía que ayudarles con el estacionamiento, etc. Y eso nos ayudó a tener una buena postura, una buena posición unos veintitantos años. Y ahora tenemos una situación que es casi la misma. Pero hemos aprendido a aprender a confiar en el Señor sin importar lo que Él haga. Porque Él tiene una sabiduría perfecta. Y lo mismo en nuestras vidas personales. Nuestro lema de todos tendría que ser poner todo en oración y decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Él nos va a llevar hasta el final y nos va a bendecir sin importar lo que suceda. Yo quisiera poder hablarles por más tiempo, pero tenemos que respetar las reglas del coronavirus, etc. Pero este es un pasaje maravilloso. Y hay una última cosa que quiero decir al respecto de esto. Cuando Juan Newton escribió su himno, Tranquilo mi corazón, todo cuidado ansioso son impedimentos y son impedimentos para nuestra bendición. Después llega un versículo y dice, el que me ha ayudado hasta aquí, me ayudará hasta que termine mi camino. Él me dará siempre razones diarias para poder erigir nuevos ebeneceres para su alabanza. Y Newton relacionó eso con un sermón. Y en ese sermón uno podía ver su razonamiento. Y lo dice de la siguiente forma. Una de las razones por las cuales Dios nos ha dado la bendición, la liberación, la provisión, la respuesta a la oración, una de las razones es que tú le alabes más. Una razón es porque Él te ama. Otra razón es porque es su propósito. Él está obrando su propósito. Pero una de las más grandes razones es para poder obtener de ti tu acción de gracias y tu amor, para extraerlo de ti. Si yo hiciera algo por ti, o tú hicieras algo por mí, y tu razón o mi razón fuera simplemente obtener que alguien me dijera gracias, que alguien me agradeciera, eso no está bien. Pero Dios, en el caso de Dios, Él es perfecto y es maravilloso. En su caso es lo más legítimo en el universo, el que Él obtenga de nosotros acción de gracias y alabanza y maravillamiento. Es por eso que Él hace lo que hace por ti, porque Él te ama, porque Él está obrando su propósito y también para que tú le puedas alabar y agradecer y te maravilles ante su misericordia y ante su sabiduría y ante su poder. El que me ha guiado hasta aquí, eso es lo que Newton quería decir. Él que me ha ayudado hasta este momento, me seguirá ayudando a través de todo mi camino y me dará diarias razones para elegir nuevos monumentos de acción de gracias para su alabanza. Y hacemos esto como iglesia. Confía en Él y después alábale. Como individuos, confía y después alábale. Ese es el texto que tenemos delante de nosotros. Es un tema maravilloso para un día de acción de gracias. Y solamente puedo terminar recomendándoles este texto para una atención y un estudio mucho mayor. Les recomiendo este gran deber de alabar y agradecer a Dios. Nuestro himno final expresa estas cosas de forma maravillosa también.
Es el himno 534. Himno 534. Escrito a través o por las manos de una poetisa irlandesa en amor celestial, permanezcamos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, te adoramos, te alabamos, te damos gracias por toda experiencia que hemos tenido, que hemos probado, Señor, de tu maravilloso amor y poder. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en días venideros. Bendice esta iglesia que es tu pueblo, esta familia tuya. Oh Señor, te pedimos que lidies tiernamente con nosotros y nos concedas bendiciones más allá de lo que merecemos. Te pedimos que nos uses para la salvación de almas, guárdanos, presérvanos, tanto como iglesia como individuos. Y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en nuestra confianza en ti y en nuestro amor por ti. Y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a su nombre. Amén.